abogado. Actualmente trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Trabajo en un área que se llama Subsecretaría de Control Interno. Soy el subsecretario de Control Interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un área, la subsecretaría nuestra, que se encarga de las cuestiones de auditoría interna del ministerio, y dentro del ministerio, como ustedes sabrán, se encuentra el Servicio Penitenciario Bonaerense. El Servicio Penitenciario Bonaerense es el corazón, digamos, administrativo y burocrático del ministerio, y que además insume, digamos, la mayor parte de sus recursos y de la principal atención, digamos, por el volumen y por la capacidad y la extensión territorial que tiene. Entonces, a partir de este trabajo, una de mis tareas habituales o regulares es recorrer la provincia y recorrer las más de 60 unidades penitenciarias que existen a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Les hago esta introducción porque, como sé que ustedes están cursando la licenciatura en gestión penitenciaria, y entiendo que se encuentran en distintos lugares de la provincia, lo primero que me gustaría saber es que cada uno se vaya presentando muy brevemente y me digan, sobre todo, de qué parte son, dónde se ubican, si viven en qué zona de la provincia viven o en otras zonas del país, y bueno, y un poco qué los motivó a cursar esta licenciatura. Así que no sé si quiere empezar, lo tengo acá en primer orden a Marcelo Lencina. No sé, Marcelo, si querés arrancar vos. Hola, profesor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Marcelo Lencina, yo soy de La Plata. Actualmente presto servicio. Estamos cerca, entonces. Presto servicio en la Escuela de Cadetes. La licenciatura es una cosita más para agregarle a lo que uno tiene, ¿no? Es motivarlo a tener algo más de las pocas cosas que uno ha estudiado. Pero me interesó bastante. Bien. Horacio García, ahí. ¿Qué tal? Sí, bueno, mi nombre es Horacio García, soy también acá de La Plata y actualmente cumplo función en la unidad 1 de Lisandro Olmos. También capacitarme y adquirir esa herramienta para el futuro. Una unidad importante. Sí. Bien. Silvia Bermúdez, bueno, me decías de la otra comisión, pero si querés presentarte, si andás por ahí, si no... Sí, profesor, sí, estoy. Pasa que había salido al balcón. Estoy acá. Sí, yo soy de acá de La Plata también, trabajo en la unidad 53 de Los Polvorines. Y bueno, sí, interesada en aprender un poco más para el trabajo, sobre todo, ¿no? Porque a medida que uno va pasando los años se presentan nuevos desafíos, así que eso, así que bueno, tratando de aprender para trabajar mejor, es eso. Bueno, Matías Fernández, tengo acá en la pantalla también. Buenas tardes, sí, soy de La Plata, ahora en este momento estoy cumpliendo funciones en la unidad número 40 de Loma de Zamora, y el tema de la licenciatura más que nada es para seguir adquiriendo conocimiento y aplicarlo en la carrera, más que nada. Bien, gracias Matías. No, no hay por qué. Sofía Echeverría.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo trabajo en la unidad 19 de Saavedra y vivo en Carué. Y los motivos de iniciar la carrera, lo mismo con mis compañeros. Adquirir más conocimientos. También una primera, las unidades del interior, con quien estamos hablando. ¿Has estado te ha tocado en alguna otra unidad, Sofía, o siempre allá en No, Saavedra? siempre en Saavedra. Gastón Garritano. Bueno, gracias, Sofía. Gastón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Soy Gastón Garritano de La Plata y me anoté en la licenciatura para un desarrollo personal. Muy bien. ¿Estás en alguna unidad, Gastón? Estoy cumpliendo función en la unidad 12 de Gorila. Bien. Gracias, Gastón. Yanina Sanirato, ¿puede ser? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, ¿Qué yo tal? también empezamos a cursar licenciatura por lo mismo que dicen mis compañeros y soy acá de La Plata y estoy trabajando en la unidad 1 también. Muy bien. Gracias, Yanina. Bueno, a ver, acá Analia Weyman, no sé si está por ahí. Sí, acá estoy. Buenas tardes a ¿Qué todos. tal? Buenas tardes, ¿Qué profesor. tal, Analia? Bueno, yo soy de la ciudad de Olavarría. Trabajo en un departamento descentralizado de la Dirección de Sinotecnia en Sierra Chica. Dependemos directamente de la Dirección de La Plata. Y bueno, nos dedicamos a adiestrar perros en diferentes especialidades. No sé si están en conocimiento. Y bueno. Sí. Y bueno, el hecho de estudiar es una cuestión personal, de crecimiento, de salir de lo cotidiano. Y bueno, nada más que eso. Aprender cosas nuevas. Gracias, Analia. A mí, Matías, me decías que había un compañero que ¿Por qué? está tratando de unirse. A mí no me aparece como para admisión. Bueno, mientras seguimos Sí, con... justo me mandó un mensaje que no se puede conectar. Que dice que no lo aceptan, va. A ver, ahí me apareció Mariano García. Ah, está, joya, ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. No, no, porque Carolina Nogueira, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, profesor. Yo ¿Qué trabajo tal, en la Carolina? unidad 44 de Batán, soy subjefe de la Guardia de Seguridad Exterior y bueno, el haber comenzado a estudiar es para adquirir conocimientos y obviamente para nuevas cosas que se presentan cada día y bueno, poder sortear con lo que adquirimos y tratar de realizar el trabajo lo mejor posible. Bien, muchas gracias, Carolina. Nada. Diego Bautista, ¿estás por ahí, Diego? Sí, profe, buenas tardes. Bueno, yo ¿Cómo soy de La estás? Plata, trabajo en dirección de operaciones y bueno, básicamente lo que dicen los demás compañeros es para un crecimiento personal y para una capacitación. Bien, muy bien. Eh, con Gastón Garritano ya había hablado, ¿no? Gastón. Sí, profesor, ya hablamos. Perfecto. Héctor Guerrero. Horacio Matías Nahuel. Sí, ya me presenté. Sí, estoy Buenas tardes, leyendo acá. profesor. Bueno, ¿quién falta por acá? Héctor Guerrero, mi nombre. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, vivo acá en La Plata, presto servicio en la unidad 10 Melchor Romero. Y también la carrera, lo que dicen mis compañeros, para adquirir conocimiento y poder crecer en la carrera. Muy bien. ¿Y Valdemar Guerrero anda por ahí? Hola, profe, buenas tardes. Sí,
soy de acá de La Plata, cumplo funciones en Muy Unidad bien. 42 Florencio Varela, igual que mis compañeros, es por un crecimiento personal más que nada. Muy bien. Muchas gracias, Valdemar. Nada, profe. Vanessa Díaz. No sé quiénes faltan. Si quieren, vayan ya ustedes mismos presentándose. Mariano García, Buenas, profesor. Pablo Hola. Camelia, Paola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Paola Salacia, cumplo funciones. Ay, Vamos con Paola y después Vanessa. dale, Gracias. dale. Bueno. No, disculpa. No. Mi nombre es Paola Salacia, cumplo funciones en la Subdirección General de Políticas de Género, en la distribución de población femenina de la provincia de Buenos Aires, y soy de La Plata. También me anoté para una capacitación para el crecimiento de uno y conocimiento. Muy bien, gracias. Vanessa. Ahí está. Buenas a todos. Soy Vanessa Díaz, soy de Mercedes. Estoy actualmente cumpliendo funciones en la alcaldía departamental de José Cepaz, como subjefa de la guardia. Y bueno, también como todos los compañeros que decían, aprovechando esta oportunidad para adquirir conocimiento. Muy bien. Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Yo soy Tengo María Belén. María Belén, ¿no? Sí. Estoy en la unidad 12 como mi compañero Gastón. Estoy en la jefatura de la guardia. Y sí, como todos, la gran mayoría buscamos progresar en la carrera, ¿no? Gracias, María Belén. Creo que hay otra. Hola, Creo que faltaba yo. Mariano. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué tal? Bueno, soy Mariano García Ayala, trabajo en la unidad 42 Florencio Varela como jefe de vigilancia y tratamiento. Más que nada, bueno, el tema de la carrera es crecimiento personal y profesional. Muy bien. Gracias, Mariano. ¿Verdad? Creo que queda Mayra, otra Paola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Yo estoy a cargo del GIE de la unidad 33 de Los Hornos. Actualmente ya va a ser un año que estoy viviendo en Mar de Ajó. Cumplo funciones allá y vengo a vivir acá. Yo estudié un año en la Católica, la licenciatura en seguridad, y por motivos familiares tuve que dejar. Así que cuando se presentó esta oportunidad estuvo muy buena porque nos sirve para perfeccionarnos en cuanto a la gestión, que tenemos muchos contenidos para conocer y aplicar. Así que acá estamos. Muy bien. ¿Queda alguien más? Paola. Sí, yo quedé, Paola Albornoz. Buenas tardes. Bueno, yo estoy trabajando en la unidad número 3. En este momento hace un mes y medio, 2, como coordinadora de educación y cultura. Anteriormente estuve trabajando 8 años, en registro de internos. Bueno, ahora me toca esta nueva etapa en la parte de educación. Y nada, igual que la compañera anterior, aprovechando la oportunidad que nos está dando la parte de servicio penitenciario en la licenciatura. También tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura y no pude terminar y completarla porque se fueron elevados los costos, pero bueno, aprovecho este momento que es gratuito para poder progresar como mi otro compañero en la carrera, para poder tener una continuidad. Así que nada, buenas tardes a todos y bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para todos. Bueno, gracias, Paola. Mencionaste, discúlpame, la unidad 3. ¿Cuál es la unidad 3? Perdón. La unidad 3 es San Nicolás. San Nicolás, bien. Porque no he ido todavía. Bien, tengo que ir. Bien, gracias. Sí, bueno. No, a usted, gracias. Jonathan, perdón, te interrumpí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan ¿Cómo Luna. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Presto servicio en la unidad 28 y nada, me anoté en la carrera para un desarrollo en la carrera en sí, valga la redundancia, en lo que es como es la licenciatura que, bueno, la jefa que tenía antes y un jefe que tenía antes penal,
me comentaron y bueno, me anoté y me interesó y bueno, a seguir creciendo académicamente también. Bien, gracias Jonathan. Gracias. No sé si queda alguien más. Yo, profe. Yo, profe. Johnny, Lorena, Johnny. Hola, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Orlando. ¿Cómo estás? Servicio acá en la unidad 1 de Lisandro Olmos. Y bueno, me anoté más o menos por lo mismo ahí que dicen los chicos. Crecimiento personal y bueno, a ver qué onda con la materia. Esperemos que nos vaya bien. Que no sea tan complicada. Lorena, ¿qué tal? Gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos. Yo me desempeño en la unidad 28 Magdalena también, y bueno, más o menos como mis compañeros, ¿no? Para adquirir herramientas, aplicarlo no solamente en lo laboral, porque se ve que es un poco más amplio, también sirve para la vida, así que vamos a aprovechar la oportunidad que nos da el servicio y bueno, nutrirnos de conocimiento, siempre es bueno. Bien, muy bien. Gracias, Lorena. Bueno, me gusta que tengamos una cursada bastante federal, un grupo bastante federal. Yo, a veces, los mecanismos de cursada online, digamos, como todo, tienen sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, se pierde algo de la inmediatez, ¿no? Del teatro, de la clase, ¿no? Vieron que uno está en una clase, está frente a un docente o una docente, con tus compañeros al lado. Hay algo del espacio del aula que se pierde, ¿no? Cuando uno está frente a una pantalla, yo estoy acá solo, ustedes están capaz en sus oficinas, con sus compañeros de trabajo, en sus casas, situaciones que a mí me han pasado como alumno y que tienen esa parte de mala o de distinta, digamos, a cuando quizás muchos de ustedes hicieron la escuela secundaria y otras formaciones que habrán tenido. Pero a favor tiene esto, ¿no? Que podemos contrastar y poner sobre la mesa distintas realidades, como puede ser la de un compañero que trabaja en el mismo servicio penitenciario que uno y que uno trabaja en Magdalena, el otro trabaja en Mar del Plata, otra persona trabaja en Saavedra, otro en Florencio Varela, otro en La Plata, y a la vez en distintos lugares, ¿no? Veo, algunos me mencionaban, o supongo que venían de distintos escalafones, ¿no? Algunos más destinados a tareas asegurativas, otros más vinculados a tareas profesionales o administrativas, y eso un poco nos ayuda a completar la foto de lo que es el servicio penitenciario, no únicamente desde lo que a lo mejor les puede comentar uno desde acá, que en definitiva les viene a dar una materia, sino también lo que se pueden ir enriqueciendo ustedes que, bueno, intercambian con compañeros que vienen de distintas experiencias y de distintas miradas sobre la misma profesión, sobre el mismo oficio, que bueno, me parece que es enriquecedor. Capaz, yo he tenido la suerte de que en los lugares de trabajo que me ha tocado transitar, un poco por estas cuestiones vinculadas al control interno o a la auditoría, que te permiten tener una mirada transversal de los lugares de trabajo. Y porque a veces para uno, su lugar en la estructura es el único lugar que conoce y lógicamente lo ve todo desde ese lugar, desde su oficina o desde su puesto de guardia o desde su proyecto anual que está llevando a cabo en el trabajo, y a veces poder intercambiar con otros y ver que, bueno, uno es una partecita, una estructura más grande, que tiene sus tiempos, sus personas, sus límites, sus recursos y demás, nos ayuda un poco a completar la foto y sobre todo a entender que el rol que cada uno cumple en esa estructura tiene su importancia, tiene su relevancia.
esto seguro que ustedes no lo saben, pero me parecía importante destacarlo, digamos, ahora al inicio, para mí que son un grupo nuevo también para esta clase. Y bueno, les comento un poco de qué se va a tratar nuestra materia. Nuestra materia, como habrán visto, se llama Taller de Ética Profesional. Y bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Dentro de lo que es la licenciatura, esto es una materia del ciclo del trayecto formativo complementario. Es una materia bimestral, es decir, vamos a tener solo 8 clases, si no me equivoco. Vamos a terminar en el mes que viene, terminando ya el mes de octubre. Tenemos 2 horas por semana, y entre los objetivos que tiene, que me gustaría leérselos, además de comentarles cuáles los contenidos que vamos a ver durante la clase y que vamos a comenzar a ver en el día de hoy. Entre los contenidos, entre los objetivos de la materia, de la asignatura, se encuentran los de incorporar valores, ideas y conceptos de fondo y de forma para ejercer una actividad que responda a la ética profesional y humana que exige el trabajo en el Estado. Es decir, uno de los objetivos, quizá el principal que tenemos en la materia, es el de incorporar valores, ideas, conceptos, de los cuales algunos vamos a ver en esta clase, muy, muy básicos, muy elementales, que nos ayuden a entender qué significa la ética profesional y humana, que es necesaria para el trabajo que cada uno de ustedes desarrolla en su lugar de desempeño laboral, ¿no? Ya sea la persona que tiene a su cargo tareas asegurativas, como aquel que lleva un proyecto específico en un área más administrativa, bueno, todos tenemos que incorporar estos valores, estas ideas, porque son necesarios para nuestro desempeño dentro de una estructura estatal, mayor, más grande, ¿no? que responde al bien público, de alguna manera. Bueno, otro de los objetivos es el de obtener herramientas para construir en el contexto laboral un andamiaje general caracterizado por la dignidad humana, basado en una visión humanitaria de la profesión penitenciaria en cualquiera de sus aspectos y en todo el abanico de sus tareas y de sus roles. ¿A qué apunta esto? Bueno, a que podamos tener herramientas que nos ayuden a comprender en el marco de la función penitenciaria, que es tan importante, y vamos a ver todo lo que implica, digamos, esta función, y que estas herramientas nos puedan servir para incorporar nociones como las de dignidad humana, que hoy vamos a ver si llegamos un poco a comentar de qué se trata, que en definitiva son fundamentales cuando el corazón del trabajo penitenciario se trata de estar vinculado de alguna u otra manera con personas privadas de su libertad, que han sido procesadas o condenadas por la comisión de un delito, en definitiva. Y bueno, la tarea penitenciaria siempre ya lo manda la Constitución de nuestro país, como los distintos manuales y códigos de ética penitenciaria tienden o están ordenados los objetivos de todo el servicio penitenciario a que esas personas puedan salir, que esas personas que cometieron un delito y han sido condenadas por la comisión de ese delito, que cuando salgan a la calle nuevamente no lo vuelvan a cometer o hayan, por decirlo muy sintéticamente, aprendido algo de esa experiencia, si algunos lo llamarán castigo, otros lo llamarán pena, más allá de dónde o de en qué teoría penitenciaria nos ubiquemos. Lo importante, en resumidas cuentas, y es que si le queremos asignar una función al servicio penitenciario
y a la prisión de una persona que ha cometido un delito es que, bueno, que esa persona no salga igual de como entró. Entonces, desde los distintos lugares que ustedes me mencionaron que trabajan, todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos hacia ese objetivo principal. Entonces, ya entrando un poco a lo que son los contenidos que vamos a ver, hoy, por lo menos a mí me interesaría desarrollar el primer punto que está en el programa. No sé si a ver acá, alguien me había pedido para unirse. No sé si lo tienen por ahí, pero uno de los objetivos de los contenidos mínimos que nos figuran en el programa, el primero de ellos es el de los conceptos de ética y dignidad de la persona humana. Esto primero, antes de pasar a las definiciones, les quería consultar a ustedes qué les sugiere o en qué piensan, digamos, que es el nombre de la materia en definitiva, qué piensan cuando se les habla de ética. ¿Qué es la ética? ¿O qué es que una persona sea ética o que algo sea ético? ¿Qué les sugiere, digamos, en la vida normal? No le estoy pidiendo un concepto académico, digamos. Profesor, una consulta. El tema es que al no Sí, poder Gastón. matricularnos, no pudimos entrar a cátedra virtual a tener algún cronograma de la materia, ninguna, a ver qué unidades tenemos. Ese es el tema. Perfecto. No hay problema, Gastón, porque ya eso lo vamos a solucionar durante la semana, pero ahora la idea es que no tenían que venir con nada leído, digamos, la idea es que ustedes puedan comentarme en base a sus conocimientos y a lo que traen consigo, a lo que les sugiere, ¿no? Es una mirada introductoria, digamos, la que estamos buscando. Digamos, ¿qué piensan ustedes que es la ética? A lo mejor, seguramente han escuchado la palabra, alguno puede decir, no sé de qué se trata. Profe, una disciplina otros de podrán lo decir, que... me suena de algún lado. Una disciplina de lo que está bien y lo que está Johnny. mal, más o menos así en resumen. Bien. Lo que define lo que está bien y lo que está mal. Dijiste algo así, ¿no, Johnny? Profe, o Sí, algo así, profe. profe, o mantener el orden y el comportamiento, o una estructura de lineamiento de algún tipo de formas. Bien. Sí, ¿Alguien más que tener- quiera comentarme algo? Con sus o palabras, algo sencillo, ¿eh? Algo... No quiero que se pongan a buscarlo, digamos, sino que sea algo que lo vayamos trabajando desde ese lugar. Sí, o tener Tiene valores. que ver con lo moral, tal vez con la ética que uno siempre dice, hacer las cosas bien, no meterse en problemas, Bien. estar dentro de la ley, digamos. Bien, Silvia. ¿Alguien más? Gastón había hecho un comentario, no sé quién, No, si es alguien más había más o comentado menos algo. como lo que explicó, y obtener un valor, unas ideas necesarias para llevar adelante nuestro trabajo. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar alguna mirada más? Sí, Mayra. Adecuar Mayra. nuestra función y nuestra gestión, el desempeño de acuerdo a lo que está dentro de la ley, lo que corresponde, y, Ujú. y también tener un poco de valores dentro de la ley y todo, fuera de la ley nada, y bueno, de la confidencialidad y demás. Ujú. Bien. Profe, yo lo asocio yo lo asocio también entre lo que está bien y lo que está mal, pero desde una mirada más teórica, o sea, más como una disciplina la parte ética. Bien, gracias. Bueno, como fueron diciendo, un poco va por ahí, está vinculado a esto, a los principios, a distintas cosas que ordenan nuestra vida en común, de alguna manera. La ética un poco tiene que ver con eso.
Y alguien mencionó ahí que si estaba vinculado con la moral, y esa es una buena manera, un buen puntapié, pensar ética y moral, ética, moral, justicia, ética, moral, derecho, justicia, conceptos que están de alguna manera relacionados, pero que no son lo mismo, y que nos sirve un poco compararlos para ir... para ayudarnos a definir de qué se trata la ética. La ética, como decía alguna compañera, es una disciplina, es una parte de la filosofía, ¿no? De la filosofía que es una disciplina del pensamiento, es una ciencia del pensamiento que nos ayuda a saber el porqué de las cosas. Bueno, la ética está dentro de la filosofía y es la que estudia, digamos, la conducta de los seres humanos en relación, como decíamos recién, con el bien, con la virtud, con la vida buena. Eso lo decía Aristóteles, que fue un filósofo de como 500 años antes de Cristo, y ya desde aquel momento existía esta preocupación sobre la ética. Si uno va a un diccionario, un poco la ética aparece también como la parte de la filosofía que trata de la moral, de los deberes y obligaciones. Y yo les decía que una de las maneras también era vincular o pensar o diferenciar la ética respecto de la moral. Porque la moral es más bien, está vinculada a la ética, ¿no? En esto que uno lo asocia a lo bueno o a lo correcto, pero la moral es más bien el conjunto de costumbres, de valores y de normas que un individuo, que una sociedad consideran como buenas o como correctas. Hay un sociólogo, uno de los padres de la sociología, que se llama Emilio Durkheim, quien dice que la moral es un sistema de reglas de acción, pero que este sistema de reglas ejerce una coerción sobre el individuo. ¿Saben lo que es una coerción? Que ejerce una presión, digamos. Las reglas morales, lo que definimos como reglas morales. Ahora, estas reglas morales, que son un conjunto de costumbres, de valores y de normas, lógicamente van cambiando conforme a una época, conforme a una determinada sociedad, conforme a un determinado contexto. Por ejemplo, incluso entre quienes estamos en esta reunión, en esta clase, todos nos hemos criado en contextos distintos, tenemos distintas edades, vivimos en distintos lugares, muchos de nosotros, y les puedo asegurar que lo bueno para cada uno de nuestros ecosistemas, para cada una de nuestras sociedades, nuestras familias, no es exactamente igual, seguramente. Por ejemplo, había una de nuestras compañeras que es de Carué, que trabaja en Saavedra, y les puedo asegurar que para ella lo bueno no debe ser exactamente lo mismo que para el compañero que dijo que trabaja en Varela, y lo mismo que para compañeros que dijeron que trabajaban en Mar del Plata. Y esto no es intrínsecamente ni bueno ni malo. Lo que quiero decir es que los contextos también ayudan a definir lo que es moralmente bueno. Por ejemplo, hace 50 años, o vamos un poco más atrás, hace 100 años, por ejemplo, como muchos de ustedes sabrán, las mujeres, por ejemplo, no votaban. O sea, y no era algo que existía una presión inmensa social para que las mujeres voten. Sin embargo, eso hoy nos puede parecer escandaloso, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, vieron que este domingo se vota en la provincia de Buenos Aires. Bueno, imagínense cómo sería si solo los varones pudiéramos votar. ¿Por qué esa diferenciación, no?
Bueno, esa diferenciación obedecía también a reglas y a conductas morales de una época en la que se consideraba, en ese momento del siglo XX, de principio del siglo XX, que el rol social de las mujeres y lo moralmente correcto era que, por ejemplo, las mujeres se dedicaran más a tareas que tenían que ver con el cuidado de la crianza de la familia, y que los varones se ocuparan de los asuntos públicos, digamos, de aquello que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo del dinero, con el mundo de la vida pública, de definir, bueno, cómo una mujer va a elegir quién es el que gobierna. Eso solamente lo podemos hacer los hombres. Bueno, hubo una sociedad hace 100 años en este mismo país que sostenía que eso era lo moralmente correcto. Bueno, después hay cambios, ¿no? Hay determinados cambios sociales, las épocas van cambiando, se van modificando las costumbres, y lo moralmente bueno pasa a ser otra cosa. Se van modificando los contextos, la moral se va transformando, ¿no? Esto no quiere decir que siempre el curso de la historia siga una misma dirección, ¿no? Pero uno puede advertir que los cambios se han ido orientando por lo menos de forma sostenida en una dirección. Entonces, decíamos que la moral es este conjunto de costumbres y normas que rigen y que ejercen presión en una sociedad, ¿no? a los individuos para que se comporten de una determinada manera. Pero nosotros queríamos diferenciarla de la ética, ¿no? Entonces, si uno va a las principales diferencias, decíamos que la ética era una disciplina filosófica que tiende más a buscar los fundamentos universales, digamos. Tiende más a buscar, no como les decía yo, que busca la moral algo situado de una determinada época, de un determinado contexto, sino algo más universal. La ética busca como más universal. ¿Qué es lo bueno en general, podríamos decir? ¿Cuál es el comportamiento correcto en general? Hace 100 años y en este contexto. Ahora en este lugar, en la provincia de Buenos Aires o en otro punto del universo. En cambio, la moral es como más concreta, depende más de las costumbres, de las tradiciones, de las normas de cada sociedad, y eso hace que funcione de otra manera. La ética, a la vez, como les decía, como busca esos fundamentos universales y es más de tinte filosófico su carácter, tiende a hacerse preguntas, ¿no? Es como tiende más a lo universal, a pensar principios que deberían valer para todos, ¿no? En cambio, la moral, como también les decía, es más referida a un determinado contexto cultural, un determinado contexto histórico, un determinado contexto religioso también, ¿no? Entonces, esa es una gran forma de diferenciarlas. Tenemos por un lado la moral, que es un conjunto de normas y valores que guían a una comunidad o a un individuo en un contexto determinado, y la ética es una reflexión, es algo más filosófico sobre esas mismas normas para determinar como su validez y su fundamentación. Entonces, siguiendo un poco con los que les comentaba, uno de los elementos que les comentaba era, para seguir con el ejemplo de si las mujeres votaban, y que actualmente lo hacen, hace 100 años no lo hacían, y en ambos contextos era algo moralmente tolerado, lo que va produciendo esos cambios en el tiempo no se queda únicamente en transformaciones de las comunidades que simplemente cambian sus costumbres. También hay transformaciones en el plano de lo legal, en el plano del derecho, en el plano de la justicia, ¿no?
Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, primero preguntarles, ya que hablamos un poco de ética y de moral, si ustedes han tenido alguna materia de derecho o han tenido algún contacto con la disciplina, preguntarles para ustedes qué es el derecho y ver cómo llegamos también a una definición sintética un poco de qué es el derecho. Como les salga de su vida cotidiana, lo que han estado estudiando. No sé si alguno ha tenido si han tenido alguna materia que sea de derecho o de formación jurídica y que a lo mejor me pueden dar alguna definición de qué es el derecho. O sea, alguno, alguna, capaz que no tuvieron ninguna en la formación. Bueno, el derecho, sí. A ver, le doy el alta a alguien. El derecho tiene lógicamente muchas definiciones, pero a los fines, claro, como dice Carolina, ahí son normas que regulan la conducta, que regulan las conductas para vivir en sociedad. Carolina Nogueira. Bien, bien, Carolina. Ahora bien, estas normas que regulan la vida en sociedad tienen algunas características específicas. Nosotros, cuando hablábamos de las normas morales, esas normas morales, decía Durkheim, que ejercen presión social, coerción social sobre los individuos. Ahora bien, esa coerción, por fuerte que sea, no es obligatoria, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, ir por la calle y escuchar que alguien, no sé, se tira un eructo, por decir algo, ¿no? O en una cena, ¿no? Alguien que eructa es algo impropio, ¿no? Es algo desubicado, maleducado, moralmente reprobable. Ahora, no hay una norma jurídica que diga que está prohibido eructar en la mesa. No hay una sanción, ¿no? Entonces, la gran diferencia, digamos, entre la moral y el derecho es un poco, aparece ahí, ¿no? En esa principal diferencia. El derecho es un conjunto de normas jurídicas obligatorias, ¿no? Son normas, como las normas morales, pero son normas que tienen un determinado mecanismo de aprobación. Son normas que las dicta una autoridad legítimamente constituida, podríamos decir. En nuestro país, las normas las dicta el Poder Legislativo. Eventualmente, el Poder Ejecutivo también puede dictar algunas normas. Digo, el Poder Judicial dicta sentencias que son obligatorias para los casos que corresponden, pero esas normas, las normas del derecho no surgen de una reunión. Nosotros acá no podemos, en esta clase, disponer, por ejemplo, inventar una prohibición o inventar un código que se nos ocurra y hacérselo obligatorio al resto de las personas. Bueno, esa es una gran diferencia con las normas morales. Una de las principales características de las normas jurídicas, de las normas del derecho, es su obligatoriedad. Ustedes, por ejemplo, en el desempeño de su trabajo, tienen que seguramente responder a determinados códigos, a determinadas normas de conducta que están establecidas en normas jurídicas y que en caso de que ustedes no las cumplan, ¿qué tienen si no cumplen una de esas normas?
sanciones dentro, ¿no?, de nuestro trabajo. Exactamente, Silvia, exactamente. Algo que también tienen las normas jurídicas, el derecho, a diferencia de las normas morales, es que, además de ser obligatorias, tienen una sanción. Y eso también está establecido, no es que puede ser cualquier sanción, ¿no? Es la sanción que está establecida en la norma. No puede ser cualquier sanción la que se establezca en el marco de ante una determinada conducta. Entonces, eso me parece que hace una diferencia sustancial con la moral y con la ética, porque la ética decíamos que aporta esa fundamentación filosófica, ¿no?, del derecho. O sea, la ética se puede preguntar si las normas jurídicas son justas, si las normas jurídicas respetan la dignidad humana, si las normas jurídicas promueven el bien común, pero bueno, no es en sí mismo la ética algo jurídicamente obligatorio, digamos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo entre ese vínculo entre ética y derecho. Digamos, una ley que quizás ha sido aprobada mediante los mecanismos regulares, ¿no? O sea, mediante los procedimientos administrativos que correspondan. Una ley que, supongamos, discrimina a un grupo, o que discrimina a una persona, o que impone alguna pena injusta, puede ser una ley jurídicamente válida, ¿no? Porque fue aprobada mediante determinados mecanismos. Ahora, lo que no podemos tolerar desde la ética es que esa ley, bueno, merezca ser cuestionada, que esa ley sea considerada injusta. Una ley puede ser injusta. Por ejemplo, siguiendo con lo que estábamos hablando respecto a la posibilidad de las mujeres de votar, el hecho de que en un momento la mitad de la población de nuestro país no haya podido ejercer su derecho al voto, y no es solo su derecho al voto, sino también su derecho a ser elegida, en este caso, era jurídicamente válido, ¿no? Había una ley que regulaba eso, que las mujeres no votaran y no pudieran ser elegidas. Ahora, éticamente podemos decir que esa norma era injusta y que esa norma merecía ser cuestionada. ¿Por qué? No hay una diferencia, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Tiene que ver con la dignidad de la persona humana, pero hoy que nos parece muy transparente que no existe una diferencia en la capacidad de los varones y de las mujeres para hacernos cargo de un municipio, o para ser legislador, o para ser gobernador o gobernadora, o presidente o presidenta. Bueno, en otro momento no era así, pero sin embargo, por más que en ese otro momento haya existido una ley jurídicamente válida que restrinja esa posibilidad para las mujeres, eso no quita que esa ley haya sido éticamente injusta. Ya que menciono la justicia, bueno, primero también preguntarles qué es para ustedes la justicia. También es otro concepto que está bueno para conversar, que es muy amplio, tiene muchas aristas, digamos, pero bueno, me parece interesante a ver qué es para ustedes, de vuelta con sus palabras, con su impresión, o en dónde ven a la justicia en sus vidas, o ven la ausencia de justicia, no sé cómo lo quieren expresar. ¿Alguno o alguna que quiera comentarme qué es para ustedes la justicia? Yo considero que es
tratar con Janina. igualdad y dar a cada uno lo que le corresponda. Bueno, esa definición que compartís, Janina, es una definición que viene del derecho romano, que también es muy antigua, y que me parece interesante traerla a colación porque todo nuestro aparato normativo, todo nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico, digamos, nuestras normas, nuestro derecho, en definitiva, reconoce como antecedente, como padre, digamos, al derecho romano. Y es una definición de Ulpiano. Recuerdo que decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, ¿no? De dar a cada uno lo que le corresponde, lo suyo. Y me parece que está bueno pensar porque es una definición que tiene también más de 2000 años, como el derecho romano también tiene más de 2000 años, digamos, con sus diferentes evoluciones, y de las cuales nuestro derecho se puede sentir como heredero de esa tradición. Lo que pasa es que también la justicia es muy subjetivo, porque para lo que es justo para uno no es justo para el otro, depende de qué lado estás. Así que muy bien. Sería, no sé, tratar igualitariamente o concederle cosas igualitariamente a todas las personas, pero es según de qué lado nos veremos. Claro, muy bien, Gastón. Muy bien, porque vos hablaste de trato igualitario, ¿no? Sí, o me equivoco, como algo que hace a la justicia. Sí. Y la definición que traía Janina era la de dar a cada uno lo que le corresponde. Si uno lo piensa, se parecen, digamos, las definiciones, pero eso, como decís vos, Gastón, ha ido cambiando con el, no solo entre personas, sino con el tiempo también, cómo entendemos estas palabras. Y no hay que irse ni siquiera al derecho romano, sino incluso en nuestro país, por ejemplo, el concepto de igualdad ante la ley, por ejemplo, que sería como una de las bases, ¿no?, de la justicia, se ha ido transformando con el tiempo, porque inicialmente uno podía pensar que la igualdad ante la ley, como una de las bases de la justicia, se sostenía en que, por ejemplo, las personas tengan los mismos derechos. Pero bueno, yo les decía que si hace un siglo los varones y las mujeres no tenían los mismos derechos, entonces uno dice, bueno, no hay un trato igualitario ahí. Pero jurídicamente la Constitución de hace mucho más tiempo dice que existe un trato igualitario entre las personas. Por eso también es correcto lo que señala Gastón, de que también es más que subjetivo, diría que depende de los contextos en los que presentamos estas ideas. La igualdad ante la ley, mira, hay otro ejemplo más acá en el tiempo también, que tiene que ver con qué significa igualdad ante la ley, ¿no? Si la igualdad ante la ley, como base de la justicia, es algo que es formal o si es algo que tiene que ser material. ¿Qué significa esta diferencia entre en el sentido de la igualdad ante la ley? Bueno, para algunos, por ejemplo, alcanza con que las personas seamos iguales ante la ley de manera formal, podríamos decir. ¿Qué significa esto? Bueno, que uno tenga sus derechos reconocidos formalmente. Si ya están en la ley, ya está, ¿no? O sea, yo me puedo quedar tranquilo, todos tenemos derecho a la educación, al trabajo, a expresarnos libremente, a ejercer industria lícita,
bueno, una serie de derechos que uno puede leer en la Constitución. Ahora bien, hay otros que dicen, che, está muy bien que esté en la Constitución y en las normas, pero si no hay un esfuerzo de la sociedad para que aquellos que están en situación más desventajosa puedan tener cierta igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley se vuelve algo muy abstracto, muy flojo de papeles, podríamos decir. Entonces, ahí algunos empiezan a decir, bueno, no alcanza con la igualdad ante la ley formal, sino que hay que garantizar la igualdad ante la ley material, o sea, en la realidad. Y ahí algunos dicen, bueno, tiene que existir una igualdad de oportunidades en las que, y más que igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones, incluso, que todos arranquen o arranquemos desde un punto de partida similar. Porque obviamente hay algunas personas que por más que seamos iguales ante la ley, nacen en un contexto que les permite desarrollarse mejor que otras, ¿no? Si una persona nace hija de una persona multimillonaria, seguramente ante la ley va a tener los mismos derechos que una persona que nace en un contexto mucho más vulnerable. Por ejemplo, no sé, no tenemos a nadie acá que trabaje en alguna unidad de mujeres que tengan chiquitos, digamos, que tengan hijos de personas privadas de libertad. Pero imagínense que una persona que nace en un contexto privado de su libertad, que vive con su madre, en una unidad penitenciaria de nuestra provincia, formalmente tiene los mismos derechos que una persona multimillonaria. Ahora, materialmente, esa igualdad ante la ley es muy discutible. Entonces, esto como un poco para problematizar, ¿no? ¿Qué significa dar a cada uno lo que le corresponde? ¿Qué significa este concepto de justicia? Entonces, digamos, este vínculo entre ética, justicia y derecho que les vengo comentando, se puede dar de diversas formas, ¿no? Hemos hablado acá, en este ratito, de que puede haber leyes que sean jurídicamente válidas, pero que sean éticamente injustas. Hemos hablado de que puede haber normas morales que sean muy fuertes en un determinado contexto, pero que no son jurídicamente obligatorias, es decir, que si uno las incumple no tiene una sanción. Y hemos hablado también de la ética, que es una disciplina que estudia, digamos, las normas morales y las normas jurídicas y que es una especie de fundamento filosófico de las normas. Este vínculo, entonces, se puede dar de distinta manera. Como decíamos, la ética es aquello que reflexiona como disciplina sobre lo bueno, sobre lo justo, sobre lo correcto. El derecho es la herramienta que le da un carácter institucional a la ética, que intenta traducir los principios y las reflexiones de la ética en normas para la convivencia. Y la justicia es un ideal de alguna manera, es aquello que orienta, como decíamos anteriormente, como una especie de valor jurídico y moral, que, como decía Janina, busca dar a cada uno lo suyo, de alguna manera. Entonces, este vínculo entre derecho, justicia y ética se puede dar de distintas maneras, ¿no? Por un lado, podemos tener un derecho, podemos tener leyes que no tengan ética, podemos tener ética que no tenga derecho, es decir, que todas las reflexiones de la ética queden en un plano de las ideas, que no tengan ninguna obligatoriedad.
Y la justicia y el rol que debe cumplir es, bueno, es unir un poco las dos cosas, es ser aquello que oriente a la ética y que pueda ser el fundamento del derecho. Yo, en este sentido, como primera actividad acá, mientras estamos conversando, les quería pedir que se tomen unos minutos, ahora, unos 10 minutitos. Mirá, Mayra, me decías que vos trabajabas en la cárcel de mujeres, de madres. ¿En cuál trabajás, perdón? En la 33 de los Hornos. En la 33 de los Hornos. Bueno, yo estaba hablando de que la persona que nace y que se cría en ese contexto tiene formalmente los mismos derechos que una persona que nace en el mejor lugar que nos podamos imaginar en términos económicos, ¿no? y sociales. Sí, y más también porque están los derechos del niño en contexto de encierro, aparte de los chicos que están en esa situación. Ahora, ahí el que tiene que aparecer para garantizar esos derechos no es simplemente su madre y el pequeño niño, sino que hay un Estado que tiene que salir a cumplir ese rol que en otros contextos no es necesario. Entonces, de eso se trata un poco también, de hacer que la igualdad ante la ley sea más que un fundamento de la justicia. Claro, exacto, que tenga un valor real, material. Bueno, gracias Mayra por el aporte. Yo lo que les quería pedir ahora es, mientras le agarro la mano al Meet y veo si después podemos hacer ya en las clases siguientes algunas salas, o si nos podemos dividir en grupos, no sé si se podrá, pero después lo vamos a explorar. Lo que les quería pedir en este rato, acá en los próximos 10 minutos, es que piensen, digamos, o en base a lo que conocen, o en base a lo que ustedes sepan que existe, puede ser en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, o en otro país, o en otra época, normas jurídicas, leyes que existan o que hayan existido, que a ustedes les parezcan éticamente injustas, éticamente reprobables, ¿no? O sea, así como les ponía el ejemplo de que en otro momento de nuestro país, por ejemplo, era legal que las mujeres no voten, y que hoy nos puede parecer éticamente injusto eso. Bueno, les pido que piensen otros ejemplos, puede ser de la actualidad también, estaría bueno también para hacer la conversación un poco más desafiante, pero también puede ser de otro país, lo que me interesa es como que ejercitemos estas nociones, estas ideas, ¿no? Cómo diferenciamos ética de derecho y de justicia y también de moral. Pensar, la tarea sería en estos 10 minutos, ahora desde hasta las 30 y 35, pensar alguna referencia que tengan de leyes o de alguna ley o de alguna norma jurídica actual o de otro momento que les parezca éticamente injusta o cuestionable desde la ética. Así que, si les parece, en 15 minutos, 10, 15 minutos, volvemos acá a la clase. De paso, se preparan el mate, aquellos que estén un poco más liberados, toman un vasito de agua. Yo voy a hacer lo propio, estoy quedando sin boya, así que así diversificamos un poco la palabra. Bueno, los veo en un ratito. Dale, profe, nos vemos un ratito.
Bien, volvemos. Ya ahí hacemos el cierre después de la devolución. Les iba a comentar, aprovecho un poco a comentarles mientras van retornando. Sobre para llegar a algún tipo de calificación final del taller, la idea es que desarrollen algún punto del programa, de los temas que vamos viendo. Yo ahora, una vez que tenga acceso a las cátedras virtuales, lo voy a cargar todo por ahí. Lo mismo la bibliografía y algunas otras cosas, pero el material sobre todo es esto que vamos a ir trayendo y trabajando acá en la clase todas las semanas. Pero mi idea era que puedan escribir y desarrollar algún tema de los que vayamos trabajando estas 8 clases. Después vamos a ver la fecha de entrega y demás. No me quiero desacoplar con lo que vienen haciendo con las otras materias, pero me interesaría que puedan hacer algún trabajo de texto de unas 4 páginas más o menos, no más que eso, un poco en base a la bibliografía que les voy a ir pasando, pero también en base a lo que ustedes puedan buscar y conseguir. En ese sentido, no tengo ninguna restricción ni enemistad con las herramientas de inteligencia artificial. De hecho, me parecen que son una herramienta que está buenísima, si la saben usar, pero lo que más me interesa es que los desarrollos sean personales, no copien y peguen, porque lo peor es que se nota a veces y queda mal, ¿viste? De repente hay algo que no tiene nada que ver y no está bueno, pero que si van a utilizar alguna herramienta de ese tipo, chequen y revisen bien lo que van a presentar, en definitiva. Les quería recomendar una, de hecho, no sé si la tienen, no sé si usan alguna herramienta de inteligencia artificial, calculo, pero hay una de ellas que les voy a pasar el link. No sé si la han usado, se llama Notebook. Y lo bueno que tiene, ahí se los paso por el chat, lo bueno que tiene Notebook es que es Notebook LM, creo que es .google.com. Lo bueno que tiene Notebook es que te permite cargar textos. Ustedes pueden cargar, por ejemplo, los textos que yo les voy a pasar de bibliografía y otros libros o cosas que se les ocurran, o leyes y demás. Y después le hacen preguntas a esta inteligencia artificial y te busca los conceptos, te busca o te ayuda a razonar, digamos. Lo bueno que tiene para mí es que hace el mismo trabajo que hacen otras herramientas de inteligencia artificial, pero vieron que a veces uno usa ChatGPT o algunas otras y no sabes de dónde viene la información, es medio incierto, y bueno, uno en este caso que acá que quiere citar bibliografía y demás, está bueno que sea sobre lo que ustedes le cargaron. O sea, y con esta herramienta que les pasé por el chat, ustedes pueden cargarle libros y demás,
y las preguntas que les hagan o los conceptos que quieran extraer van a salir del análisis que haga la inteligencia artificial sobre esos documentos, no sobre otros, lo cual está bueno porque, digamos, no va a tirar cualquier información, ¿se entiende? Profe, una Para consulta, más entonces seguro y sirve, sí. lo que está en cátedras virtuales de Anina. la Comisión 1 no es nada suyo, los trabajos y eso, usted lo va a actualizar. No, exacto, lo que está de otra Bien. docente no es mío, así que lo voy a... Pensé que ya estaba cambiado, pero si no está cambiado... No, ¿quién porque está? figuran 2 trabajos prácticos y demás, por eso. Mongiardino figura, ¿puede ser? Ya. La docente. Si esta es comisión 1, Ramos figura. Ramos. Ana Laura. Ah, bien, Sí. bien. Ok, debe ser la otra Mongiardino, entonces. Bien, perfecto. Bueno, Mongiardino de comisión 2. bueno, no, eso... Claro, perfecto. Sí, lo que pasa es que no tengo el usuario de cátedras virtuales, tengo solo el de Ciu Guaraní, que me lo dieron hoy recién. Así que ni bien tenga el de las cátedras, voy a cargarles por ahí. De hecho, el link de esta clase, ¿ustedes se enteraron porque se los mandé al Ciu Guaraní o se enteraron de casualidad o se los mandó a alguien? Yo hablé con lo que es la tutora y le había comentado, ya venía comentando desde la semana pasada que no me aparecía su nombre y hoy le mandé de vuelta el mediodía mensaje, pero no aparecía nada y me pasó el link en el grupo. A mí me llegó el mail con el link. A mí me tutora. Perfecto, bien, bien. A mí me llegó el link también. Perfecto. Franco, ¿vos te habías presentado antes? No podía entrar porque justo tuve un problemita acá en la unidad contame. y... ¿Qué quiere que le cuente? Contame, Franco, ¿dónde estás? Y bueno, ¿y qué es lo que te llevó a cursar la licenciatura? Estoy en la alcaldía 44, en la alcaldía penitenciaria Batán. Mi función es jefe de requisa actual. Muy bien. Lo otro, bueno, estaba un compañero, Sebastián Cabrera, estaba estudiando y me comentó y bueno, más que todo me interesó. Más que todo para Muy poder bien. capacitarme, todo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Franco. No, de nada. Bueno, volviendo ya aprovechando los últimos minutitos, como les decía, la idea es que terminemos la cursada con un trabajo. Yo después les voy a dejar las pautas ahí en las cátedras virtuales. Es una materia que dura 2 meses, así que la idea es que tengan un espacio de tiempo para ir desarrollándolo y para entregarlo. Les reitero también que me dejen un mensaje acá a las personas presentes, hay algunos que ya lo dejaron, el resto que no lo haya hecho lo manden en el chat. Y finalmente, bueno, pedirles cuál era, con la consigna que nos habíamos ido a este pequeño receso, que me cuenten, que me digan cuáles normas jurídicas, cuáles leyes, cuáles qué parte del derecho que conozcan, qué normas, qué leyes les pueden parecer éticamente injustas, que podían ser de Argentina, o de otro lugar, o de otro momento, así como yo les presentaba que para mí la ley que no permitía a las mujeres votar me parecía una ley éticamente injusta. ¿A ustedes se les ocurrió algún ejemplo? ¿Pudieron buscar ahí? A mí Sí, se me dígame, vino Johnny. la esclavitud, se me vino a mí, como por ejemplo, no sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay algo que hoy no lo llegamos a trabajar, que lo vamos a ver en la clase que viene, que tiene que ver con la dignidad de la persona humana y
es clave el rol que cumplió la esclavitud para el cambio de esa transformación, ¿no? A nosotros nos parece que la esclavitud es algo que está muy lejos en el tiempo, pero si uno mira la historia de la humanidad, la historia moderna de la humanidad, la esclavitud existió hasta hace más o menos 200 años, ¿no? Digo así como que esté muy extendida. Seguramente hay algún lugar donde siguió vigente la esclavitud, en un lugar muy chiquito, pero como régimen extendido de trato de otros seres humanos, existió hasta hace muy poco tiempo. Y se extendió por miles de años la esclavitud. Y la esclavitud era justamente no reconocer en el otro, en otro ser humano, a una persona, a un sujeto de derechos, sino que el otro era una cosa como puede ser la computadora o el celular, ¿no? Tenías el amo del esclavo, lo tenía como si fuera una cosa. Y eso era perfectamente legal, como bien dice el ejemplo que puso Jonathan. Era perfectamente legal. Miren lo difícil de representarnos que se nos hace, ¿no? Que una ley, que hoy como existe la ley, no sé, de tránsito, existió una ley que regulaba la esclavitud. No acá en Argentina, ¿no? Porque acá en Argentina no existía nuestro régimen jurídico, pero en el resto del mundo, que sí tenía un derecho más desarrollado, instituciones más desarrolladas, había un régimen jurídico de la esclavitud, que permitía la esclavitud, que la regulaba, digamos. Así que muy, muy bien Jonathan con el ejemplo. Silvia, ¿quería decir algo? Sí, profe, yo la ley de aborto, no es porque me quiera hacer la moralista ni la ética, pero sí he conocido chicas que lo hicieron y que después psicológicamente era como que estaban mal, o sea, como que había un cierto arrepentimiento. Y entonces, bueno, yo tuve una sola hija y bueno, me costó tenerla, entonces como que también, ahí también tengo un poquito que no está muy resuelto, pero sí, eso me parece muy triste, la ley del aborto. Mirá, está bueno el ejemplo que trae Silvia, porque seguramente en este grupo hay opiniones diversas sobre, capaz que no están, creo que no debe haber nadie a favor de la esclavitud, pero sin dudas habrá algunos que opinarán de otra manera. No voy a hacer el debate ahora porque se nos va a ir 2 horas más de debate, pero me parece muy bueno el ejemplo que traes porque justamente son este tipo de normas a veces que ponen en tensión distintas miradas sobre distintos derechos, ¿no? Algunas personas, como supongo que es tu caso, decían, bueno, está el derecho a la vida del niño por nacer, ¿no? Y habrá otras personas que dirán, no, pero está el derecho a la autonomía del ser humano que pueda definir si quiere traer otra persona al mundo o no. Y es en esa tensión que se generan estas discusiones y en las que la justicia tiene que hacer un equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio, como hemos visto, es guiado por contextos, por distintos tiempos. Sin ir más lejos, el ejemplo que trae Silvia está muy bueno, porque hace 10 años la discusión era distinta. La interrupción voluntaria del embarazo era ilegal, y si alguien la realizaba estaba cometiendo un delito penal, incluso. Y ahora esa misma práctica, jurídicamente ahora válida, es receptada por la ley, se puede hacer en un hospital. Entonces me parece que está muy bueno también el ejemplo que trae Silvia a la conversación. ¿Alguna otra más que quisiera poner algún ejemplo? La ley de censura. Ay, perdón, justo a decir la ley de eutanasia. Bueno, vamos primero con Gastón. La ley de censura. Con Estefanía. ¿A qué te referís, Gastón? ¿Cómo sería eso? A ver. Y cuando hubo la época de la dictadura militar, estaba regulado la censura, qué es lo que se podía decir o qué se podía no. Y ciertos radioemisoras podían
transmitir. Muy bien, muy bien. Es así. Ahora, nuestro bueno, país, lo que pasó ahora en la semana, que el juez salió a decir claro, justamente también es un ejemplo muy actual porque nuestra Constitución, en el artículo 14, que es un artículo muy importante porque establece alguna serie de derechos que tenemos las personas, los habitantes de este país, se encuentra el derecho a la libre expresión, ¿no? A expresar libremente nuestras ideas en la prensa o en distintos lugares, ¿no? Y sin que eso, bajo determinadas pautas, pero sin que eso pueda ser restringido. Y como decía Gastón, en otros periodos de nuestro país, ese derecho se vio restringido, ¿no? O sea, vos, si decías algunas cosas, por ejemplo, no sé si sabían, pero en el año 55 hubo uno de los tantos golpes de Estado que tuvo la Argentina, y en aquel momento el golpe es al gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Juan Domingo Perón lo derrocan en el 55, se tiene que ir exiliado al exterior, de donde volverá 18 años después, pero en esos primeros años, el primer gobierno de facto, la primera dictadura que siguió al gobierno de Perón, prohibió mencionar la palabra peronismo, las palabras Perón, y eso fue otro ejemplo muy claro de censura, muy conocido, porque no se podía, por ejemplo, no solo se había prohibido el partido de alguna manera, sino que se prohibía expresar esas ideas, ¿no? Es como otra de las formas de la censura, ¿no? Entonces, ahí tenés otro ejemplo como el que trajiste vos, Gastón, que a veces, también es verdad, la libertad de expresión en algunos contextos entra en tensión con otros derechos, ¿no? Por ejemplo, no se puede decir cualquier cosa de cualquier persona, eso tiene algunas consecuencias legales, pero el principio general es que uno puede expresar libremente sus ideas. Entonces, está bueno, Gastón, el ejemplo que traes, porque ha tenido idas y vueltas en la historia de nuestro país, y según el contexto, a veces nos va a parecer éticamente justo y a veces nos va a parecer éticamente injusto. Estefanía Valdés, habías mencionado la eutanasia, ¿puede ser? Claro, en otros países es algo que se permite, en cambio acá no. Yo considero que, o sea, no está mal, es como el aborto, o sea, no está mal de acuerdo a la persona, cómo se encuentre y el deseo de esa persona. Pero bueno, es algo como que va también moralmente, algo establecido, que ya uno ya nace con eso, en donde ante todo la vida. Pero bueno, la realidad es que la sociedad y como persona uno se va, a medida que va creciendo, se va construyendo de otra manera. Es muy bueno el ejemplo que traes, Estefanía. La verdad, han sido todos ejemplos buenísimos. Me quedaría hablando una hora de cada uno, porque son todos, han entendido muy bien el corazón del conflicto que tiene a veces la relación entre ética y derecho y justicia. Y me parecía interesante el ejemplo que traes, Estefanía, porque justo en Uruguay está empezando algún tipo de debate sobre la eutanasia, y también como que hay distintos tipos de eutanasia, ¿no? Y no todos nos van a parecer justos o injustos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, para algunas legislaciones, en algunos países de Europa, por ejemplo, está permitido que una persona pueda definir que le dejen de dar asistencia médica, ¿no? Sería como una eutanasia más pasiva, ¿no? Uno está internado, no quiere seguir recibiendo tratamiento médico, bueno, el derecho a la muerte digna, que se llama, ¿no? Esa es una modalidad que está más admitida. En nuestro país no, esto hay que decirlo, pero en otros países sí, ¿no? En otros países dicen, che, mi cuerpo no da más, me mantengo vivo únicamente por la ciencia, ya mi cuerpo no va a mejorar, bueno,
y logran esa habilitación a que se los dejen morir de forma digna. Acá en Argentina creo que únicamente a través de algunos fallos judiciales se han dado casos así, pero no es la norma. En cambio, hay otras modalidades de eutanasia que es, bueno, no solo no quiero que no me presten atención médica, sino que también que me den alguna droga para morir legalmente, o que me den algún tipo de tratamiento para poder morir legalmente. Bueno, eso está menos permitido y ya nos hace un poquito más de ruido, capaz. No es lo mismo que capaz que como en el caso que ponía, que estábamos hablando, que uno deje de recibir tratamiento, a que te apliquen una droga para que vos puedas morirte. Bueno, y ahí justamente juega esto, ¿no? Juega la relación entre lo que consideramos ético o lo que consideramos justo o injusto. Seguramente en este grupo también tenemos diferentes posiciones, no solo sobre si está bien o mal la eutanasia en general, sino si empezamos a hilar más fino, también vamos a tener diferencias sobre la eutanasia en estos casos particulares. Lo mismo con el aborto, ¿no? Con la interrupción voluntaria de embarazo. Algunas personas van a decir en ningún caso, otros van a decir cuando haya existido una violación, como existía en nuestra regulación penal hasta hace unos años, y otros van a decir en cualquier caso, otros van a decir en cualquier caso, pero hasta 8 semanas, otros hasta 12, bueno, ahí entra, sigue, creo que mientras uno más conversa, más va a encontrar esta discusión sobre qué nos parece ético o qué nos parece justo o injusto. No sé si alguien quería poner otro ejemplito más. Yo, para cerrar, se me había ocurrido María Belén. el matrimonio de un hombre mayor con algún menor. Es en Muy otros bien, países igual, pero muy bien, se me había ocurrido. muy bien. Muy bien, muy bien. Viste que incluso dentro de lo que es legal en nuestro país, por ejemplo, capaz que no nos parece tan éticamente correcto que una persona de 18 años se case con una de 70, ¿no? Y es legalmente, está legalmente permitido. Bueno, ese es otro buen ejemplo. De hecho, si ustedes, no sé si lo sabían, pero dentro del Código Penal se dan a veces estas relaciones, por ejemplo, si hay una relación consentida incluso entre una persona mayor imputable y una menor de X cantidad de años puede ser un delito, y la ley a veces trata igual a una persona un mayor de 18 lo trata igual que un mayor de 40, ¿no? Ahí también es como que hay a veces cosas para analizar. Pero me parece bueno el ejemplo que traes, María Belén, porque no solo cambia en los países, sino que también cambia en las épocas. Me parece interesante, traía a colación el Código Penal, porque nuestro Código Penal, cuando regula las cuestiones que tienen que ver con los delitos contra la integridad sexual, no en el caso del matrimonio, ¿no? Sí, porque eso a veces con autorizaciones de los padres se salva y demás, pero a veces cuando hay relaciones consentidas entre personas que son apenitas mayores con otras que son apenitas menores, hasta que uno no va al caso concreto, a veces, bueno, te cuesta ver si siguen siendo igualmente válidos los parámetros que fijó el Código Penal hace más de un siglo. Ustedes no sé si saben, pero nuestro Código Penal es del 1921, con muchísimas reformas, ¿no? Pero el corazón del Código Penal y en este tipo de delitos viene de esa época. Y bueno, han cambiado muchas cosas y muchas reflexiones sobre qué es lo ético y lo justo o lo injusto en torno a las relaciones entre las personas. Habrá algunos que dirán, el Estado no se tiene que meter en eso, en cómo se relacionan un mayor y un menor. Y habrá otros que dirán, no, el Estado tiene que poner algún parámetro mínimo, alguna norma que ordene, porque eso también traduce efectos hacia afuera, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Una en la que
por ejemplo, una persona solo porque, no sé, tiene mucho dinero, mucho poder, puede ejercer presión, una persona de cualquier edad puede ejercer presión sobre otra un poco más vulnerable, que tenga menos experiencia en la vida, que sea más chiquito, que apenas salió a la vida pública, como puede ser un adolescente. Bueno, todas esas cosas están en esta conversación. Pero bueno, ya son las 5:01. Yo sé que ustedes son muy respetuosos de los horarios y como buenos miembros de servicio penitenciario, son muy rigurosos, así que los voy a dejar ya para la semana que viene. Les voy a cargar el material que les decía ahí en las cátedras virtuales. Y bueno, y también les voy a cargar el programa, así ya van pensando un poquito qué trabajito van a hacer para el final de la cursada. Cualquier comunicación, cualquier duda, me mandan un mensajito por ahí por el campus o por el CIU Guaraní. Y si no funciona por esa vía, después les pongo mi mail personal ahí también para que me puedan escribir por ahí también. Así que bueno, chicos, chicas, será hasta el jueves que viene. Bueno, hasta luego. Hasta el jueves, profe. Profe, gracias. Chao. Bueno, Chao, gracias. chao, nos vemos. Hasta el jueves.